Antes de empezar, te agradecería muchísimo tu apoyo por medio de Patreon adquiriendo alguna membresía para poder seguir creando contenido. El link lo encuentras en la descripción y en el comentario fijado. Y bueno, retomando la comparativa, el TCL V6C es también conocido en muchos países como P6K. Es un modelo básico de gama de entrada del 2025 que también será una buena opción para los primeros meses del 2026 para quien tenga poco presupuesto y necesite algo con Google TV. Por otro lado, el C6K, también conocido en otros países como QM6K o Q6C, es un modelo de gama media con tecnología de retroiluminación, Full Array con mini LEDs y atenuación local. Mientras que la tecnología de retroiluminación del P6K sería LED directa básica o convencional sin Full Array y por ende sin atenuación local. En general se diferencian tanto en las cantidades de brillo que son más altas para el C6K como también en el volumen de color a favor del mismo C6K porque presenta más brillo y eso le ayuda, y además tecnología Quantum Dots aplicada a su pantalla de cristal líquido. Pero lo más importante sería el rendimiento en escenas oscuras. En realidad el resultado en el P6K no es que sea malo o terrible, porque de hecho está bien teniendo en cuenta que es un modelo básico sin atenuación local. Aunque obviamente quien quiera mejores resultados tendrá que irse por el C6K porque, como pueden notar, la atenuación local le permite mejor equilibrio entre la profundidad de colores negros y el nivel de detalles, y la cantidad del efecto conocido como blooming o halos de luz es prácticamente imperceptible en la mayoría de ocasiones, o sea que no es molesto. Pero también es cierto que con algunos modos de imagen el resultado mejora mucho en el P6K, como puedes notar, en cuanto a la profundidad de colores negros. No obstante, el resultado sigue siendo mejor en el C6K porque muestra mejor equilibrio entre el nivel de detalles y la profundidad de colores negros, sin dejar de lado el hecho de que la cantidad del efecto blooming o de halos de luz es imperceptible en la gran mayoría de ocasiones. Hablando del escalado de imagen, el resultado realmente es muy similar entre ambos modelos. Los dos se encargan de mostrarte el resultado más suave y nítido posible cuando el contenido tenga baja resolución. Sin embargo, no harán maravillas, porque recuerda lo que siempre digo, ningún televisor 4K va a mostrarte resultados en 4K si la resolución del contenido es baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. Si el contenido tiene, por ejemplo, la tecnología de alto rango dinámico HDR10, ambos cuentan con este parámetro que intentará mejorar un poco más el resultado en cuanto al contraste, realce de colores y nivel de detalles. Y si el contenido está en rango dinámico estándar, ambos tienen esta opción para intentar darle características de alto rango dinámico a ese contenido, mejorando un poco el realce de colores y el contraste. En tema de colores, los dos modelos tienen el parámetro color dinámico en caso de que quieras resultados un poco más saturados, y te recuerdo que el C6K tendría la tecnología de color aplicada Quantum Dots a su pantalla LCD. En general, la capacidad de saturación de color de ambos modelos es alta, aunque no te estoy diciendo que incrementes esto a la máxima capacidad, solamente quería mostrarte de lo que son capaces ambos modelos en esta área. Es importante saber que los dos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Esta solamente se activa de forma automática, al igual que el resto de tecnología de alto rango dinámico HDR10, HLG o HDR10+. Aquí con Dolby Vision la diferencia es que el C6K tiene un modo de imagen extra que sería el Dolby Vision IQ, y que además los resultados son mejores en el C6K, aunque no me parece que sean malos en el P6K. Y al igual que en escenas oscuras, los resultados varían según cada modo de imagen. La uniformidad de colores grises sí debo decir que es mejor en el C6K, mostrando menos efecto de pantalla sucia, mientras que en el P6K se puede notar con mayor intensidad. Aunque al ver contenido con mucho volumen de color considero que ese efecto en el P6K no es molesto, y que en el C6K de hecho pasaría desapercibido. En cuanto a los ángulos de visión, debes saber que aunque la marca clama que el panel de estos modelos es HVA y que tendría mejores resultados en comparación a un panel VA convencional, realmente no son tan sorprendentes como se promete en sus páginas web. El manejo del movimiento es bueno en ambos modelos, pero es mejor en el C6K porque se perciben resultados más suaves y fluidos, y además con menos artefactos o deformaciones porque cuenta con el parámetro extra de aceleración dinámica. En ambos modelos tú decides si apagar esas mejorías o colocarlas a tope.
Para el área gaming, lo más importante que debes saber es que el C6K de sus 4 puertos HDMI 2 son compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variables, mientras que el P6K es compatible solo hasta los 60 Hz en 4K y sin tecnologías de frecuencia de actualización variables, y en ambos casos podrías jugar con Dolby Vision para gaming si tu consola y el videojuego así lo permiten. Los dos modelos cuentan con sus respectivas game bars con distintas funciones. Puedes cambiar entre estos 3 estilos temáticos y modificar otros parámetros, o por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla a la cual le puedes cambiar la forma, el tamaño, el color y la ubicación en un rango amplio. Pero lo más relevante serían los modos de imagen que ofrecen, que aunque apenas son 3, probablemente sean suficientes para muchas personas. Los tiempos de input lag y tiempos de respuesta son buenos en ambos modelos, pero el rendimiento general en cuanto al manejo del movimiento será mucho mejor en el C6K, en donde personalmente yo no noté efecto ghosting, mientras que en el P6K sí noté algo de efecto ghosting, especialmente con videojuegos con muchas escenas oscuras y movimientos rápidos, aunque no lo considero algo alarmante ni tan distractor teniendo en cuenta que es un modelo barato de gama de entrada. Para el área Smart debes saber que sus controles remotos son iguales, cuentan con teclas de acceso directo para algunas aplicaciones y también tienen el botón de micrófono para el asistente de voz de Google. La diferencia radica en que el C6K es compatible con la función conocida como manos libres, mientras que el P6K no. El sistema operativo de ambos es Google TV basado en Android 12, la fluidez es buena en general en ambos modelos. Este sería el hardware. Hay algunas diferencias a favor del C6K, como tener más espacio de almacenamiento, un poco más de memoria RAM y una mejor arquitectura de núcleo del procesador. La tienda de aplicaciones es la misma, es por supuesto la Play Store de Google, y de ser necesario a ambos les podrías instalar archivos APK en caso de requerirlo. Los dos modelos cuentan con estos menús para accesos directos en donde puedes modificar la posición de estos iconos y además tiene la opción de añadir o quitar accesos directos, lo cual me parece muy útil. Y otra diferencia aquí radica en que el P6K es compatible con la función de Screencast, pero no con la función multivisual, mientras que el C6K sí cuenta con esta función multivisual. Y para ir terminando, quiero decirte que tanto en la teoría como en la práctica el sistema de altavoces es mejor en el C6K, tanto en nitidez como también en bajos, porque cuenta con un subwoofer. El rendimiento del sistema de sonido del P6K es al menos decente. Para finalizar, quiero decirte que si te alcanza para el C6K, por supuesto que vale mucho más la pena por todo. Tiene más brillo, mejor volumen de colores, un rendimiento en escenas oscuras más equilibrado, mejor experiencia gaming y un sistema de altavoces más potente. Pero si simplemente necesitas un televisor con Google TV y si no eres demasiado exigente, porque además no quieres gastar mucho dinero, el P6K es una excelente opción a tener en cuenta. Y listo, te recuerdo que te agradecería muchísimo tu apoyo, bien sea por medio de Patreon, como te mencioné al principio, o también por medio de Baki, o también me ayudarías mucho haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal si no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.